día de ayer algunos de los alumnos me preguntaban, me decían más o menos para cuándo vamos a terminaríamos las clases, siempre con la preocupación de que bueno, ya estamos en el final. Y me comentaban que ya hay asignaturas que están terminando, hay otras que bueno, que están algunos están por rendir también segundo parcial recién, y hay otros que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Han pasado en la vacación y han terminado. Entonces la consulta era, ¿y nosotros cuándo? ¿Y nosotros cuándo? Entonces yo les comentaba a algunos de sus compañeros y les decía, denme unas 3 clases más aproximadamente, denme unas 3 clases más, que yo tengo que dar generalidades del metabolismo, hidrato de carbono, por lo menos lleguemos hasta ahí, porque es lo que estábamos conversando, lo que siempre llegamos con la doctora Marta Quiroz, que coordinamos con ella. Ella también aproximadamente avanza hasta el metabolismo de hidratos de carbono. Entonces lo mismo le digo a ustedes, denme unas 3 clases más. Yo creo que hasta fines, no se olviden que tenemos nuestro examen de laboratorio, que es un día jueves, o viernes, ¿qué día? Jueves. ¿Qué fecha dice? Jueves 10, ¿no ves? Quedamos Sí. nuestro examen de laboratorio y seguro que ese día no vamos a pasar clase porque de ahí nomás ya nos vamos. Pero hasta fines de octubre, hasta antes de fines de octubre nosotros terminamos. Noviembre, damos la primera semana de noviembre, tercer parcial, a los 10 días el final, a los 10 días el recuperatorio y listo. La primera semana de diciembre se meten las notas al CPD y enganchamos justo. ¿Les parece? Entonces aguantemos un poquito más, ya estamos en lo último. Sé que hay materias que ya han concluido, que les falta una sola clase y terminan. Ya me explicaban ellos eso. Entonces denme a mí 3 clases y con eso concluimos. Aparte de esto, obviamente. Sus notas del segundo parcial se las voy a subir. Hoy día no tuve tiempo toda la mañana. Le voy a sacar foto a mi planilla, que va a aparecer la nota otra vez de su primer parcial. Todavía no me falta que los auxiliares me den las listas, solamente tengo de 3 subgrupos, las listas de las donaciones, y eso después lo voy a poner un anexo. Así que si usted dice, ay, pero qué, si dijo que esto, no, porque todavía no tengo las listas más que de 3 subgrupos. Les voy a sacar foto ahora, los mando a los auxiliares y que ellos se lo pasen a cada subgrupo. La otra que me preguntaban ayer y me decían, y me había olvidado, eso sí me había olvidado completamente, fue de los PowerPoint en la plataforma. Me decía, ya subió en la plataforma los PowerPoint, me digo, Alina, lo que salía. Y obviamente que no los había subido. Pero ya esta mañana a primera hora ya está oxidaciones biológicas, está generalidades de metabolismo y metabolismo de hidratos de carbono. Si quieren ir leyendo, ya la tienen, la información ahí, tienen su libro, pueden ir haciendo lectura. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? En la fosforilación oxidativa. No nos olvidemos lo siguiente. Primero repasemos para entender esto. La cadena respiratoria o transporte electrónico, ¿dónde se produce? En la membrana interna. Obviamente que se produce en la mitocondria. ¿Dónde? En la membrana interna de la mitocondria. ¿De qué está conformado? Por 4 complejos y 2 subunidades líneas. Coenzima Q y lo que viene a ser el citocromo C. ¿Cuál es el fundamento bioquímico de la cadena respiratoria? ¿Qué es lo que se genera en la cadena respiratoria? En la cadena respiratoria se generan oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. ¿Qué quiere decir eso? Pérdida de electrones, pérdida y ganancia de electrones y pérdida y ganancia de protones. ¿Cuál es la reacción final de la cadena respiratoria? Es el oxígeno que se une con el protón más electrones que me genera agua. ¿Quién alimenta la cadena respiratoria? Son los equivalentes reductores.
Muy bien, todo eso lo que vimos toda la clase anterior, cómo eran los complejos, cómo se unían. Ahora vamos a ver la fosforilación oxidativa. Se dice que la fosforilación oxidativa se refiere a la síntesis química de moléculas de ATP conectados a la cadena respiratoria o transporte electrónico, donde el sustrato de la fosforilación oxidativa viene a ser el ADP con el fósforo que se une y me forma ATP. ¿Quién es lo que impulsa la fosforilación oxidativa? Lo impulsa la cadena respiratoria. ¿Dónde se encuentra la fosforilación oxidativa? En las mitocondrias. ¿En qué parte? En las espículas de la membrana interna, conectada con la matriz mitocondrial. Entonces, todo esto se está generando en la mitocondria, que no nos vamos a olvidar. La cadena respiratoria me dice que es una reacción exergónica. ¿Qué quiere decir exergónica? Liberadora de energía. Exergónico es liberadora de energía. Es una reacción exergónica que me libera la energía necesaria para que se sintetice el ATP. ¿Qué es lo que nosotros entonces aquí la pregunta está? A ver, para que entendamos o nos ubiquemos en el contexto. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo que alimentaba la cadena respiratoria eran los equivalentes reductores? ¿Qué son los equivalentes reductores? NAD hidrogenado, FAD hidrogenado. ¿Está bien? Esos son los equivalentes reductores. Eso el NAD hidrogenado, FAD hidrogenado es energía. Nos guste o no nos guste, es energía. Es como yo les decía, es como un cheque. Así tan parecido como cuando nosotros necesitamos dinero y nos dan un cheque, el cheque es dinero. Claro que no podemos ir a comprar con eso en varios lugares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a cambiarlo, eso y traducirlo en dinero. Entonces, ¿quién era el lugar? Era la cadena respiratoria. ¿Qué hacía la cadena respiratoria? A través de sus complejos. ¿Qué vendrían a ser los complejos? Los cajeros, que finalmente me traducen ese NAD, ese FAD, en ATP. Ahora, el hecho está, ¿cómo lo hace? Es como cuando usted le entrega un cheque al cajero. ¿Qué hace el cajero para entregarle el dinero? Se lo entrega libremente, agarra el cheque, lo guarda y a ver, dice, esto es equivalente a $1000 y le saca y le da, no. Verifica, firma de dónde está saliendo ese cheque. Lo introduce a través de la máquina, etcétera, le revisa a través de un programa, etcétera, y de ahí recién hace todavía que usted lo deposite, etcétera, y hace el correspondiente pago. Hay un proceso. Y es más, ustedes saben que si pongámosle el cheque es de una empresa y el gerente estaba de mal humor y lo firmó mal y la firma no coincide, se lo rebotan el cheque. Se lo rebotan, le dicen, no, la firma no coincide con el que siempre nos manda la gerencia de esta empresa. Chao, y usted tiene que volver a hacer todo el trámite. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una secuencia de pasos. La pregunta aquí es, ¿cuál es la secuencia de pasos que hay entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa? Esa pregunta se la hicieron durante años cuando se hizo el estudio. Surgieron tres hipótesis: la química, la conformacional y la quimiosmótica. ¿Qué me decía la química? La química me dice, hay un compuesto, era la hipótesis de esos investigadores, para que en la cadena respiratoria se genere ATP asociado a la fosforilación oxidativa, es que hay un compuesto químico que hace posible el acoplamiento entre ambas, cadena respiratoria y fosforilación. La idea estaba muy buena, la hipótesis estaba muy buena. El hecho es que cuando los investigadores se vieron ante la pregunta, ¿quién es ese compuesto químico? ¿Es un hidrato de carbono? ¿Es una proteína? ¿Es un lípido? ¿Cómo se llama el compuesto químico que dicen ustedes que existe y me acopla la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa? No supieron dar respuesta, se murió la hipótesis. Surgió otro grupo de investigadores y dijeron, es que el compuesto químico, lo que ellos no supieron darle respuesta, es una proteína. Una proteína que tiene la capacidad de cambiar
de moverse conformacionalmente, cambiar su estructura, y eso me genera el acoplamiento entre cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Todo venía bien, hasta que la química orgánica dijo, una proteína cambia su estructura y pierde su funcionalidad. Entonces, no, seguro que no es una proteína, está mal. Esta hipótesis está mal, se vino abajo. Entonces surgió la que ahora, la última hipótesis, la hipótesis quimiosmótica, que si bien tiene mucho vacío físico-químico, porque por ahí algunos de ustedes el día de mañana se va a hacer una especialidad y se encuentra con alguien que está haciendo un doctorado en este tipo de estudios de la teoría quimiosmótica, y le dice, yo estoy refutando esta teoría, porque esta teoría no está del todo aceptada. ¿Qué hay que ver aquí? Hay mucho lenguaje físico-químico. Yo se las voy a explicar de la manera más sencillita como un cuento, porque nosotros no vemos físico-química. Entonces, delta de H, delta de G, todas esas terminologías, no. Si usted quiere leerlo un poquito más profundo, váyase al libro de Leninger, de bioquímica, que es bastante físico-químico, y ahí va a poder usted encontrar quizás mucho lenguaje físico-químico y respuesta a esta teoría que todavía está en estudio. Pero ¿quién fue el famoso investigador que habló de la teoría? Fue Peter Dennis Mitchell, 1920-1992. ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo pasado. No es que sea de 1800, no es de 1600. Ustedes saben que la bioquímica es una ciencia relativamente joven. ¿Qué hizo Peter Mitchell? Peter Mitchell habló de la fosforilación oxidativa y le valió el premio Nobel en 1978 diciendo que existe un intercambio de energía biológica mediante una teoría que la llamó teoría quimiosmótica. Ahora viene la pregunta, ¿en qué consiste esa teoría quimiosmótica? Yo se las explico aquí en este esquemita. Muy bien. La teoría quimiosmótica dice lo siguiente. Esta es la cadena, la membrana interna de la mitocondria. La membrana externa de la mitocondria. El espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Los complejos se encuentran en la membrana interna. Complejo 1, 2, 3, 4 y los elementos libres, coenzima Q y citocromo C. ¿Qué se da a lo largo de esta cadena respiratoria? Flujo de electrones y flujo de protones. ¿Por qué hay flujo de electrones y flujo de protones a lo largo de esa cadena respiratoria? ¿Por qué existe eso? Esos flujos de electrones y flujo de protones se da a lo largo de la cadena respiratoria porque hay oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Entonces salen los protones y saltan los electrones. Muy bien. Si nosotros nos vamos a la definición o al concepto de corriente eléctrica es movimiento de electrones. Y las reacciones de oxidación y reducción son movimiento de electrones. Hasta ahí estamos yendo bien. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? En voltaje, voltio. A nadie se le va a ocurrir meter los deditos en el enchufe, en uno de los enchufes, porque ¿qué es lo que va a provocar? Obviamente que a usted le va a pasar la corriente y lo puede llegar a tirar lejos dependiendo del voltaje en el cual está asociado la cantidad de corriente que le llegue. Bueno, muy bien, eso es lo que ocurre. Aquí van saltando protones y van saltando electrones. Llega un momento en que el protón, no se olviden que el protón es un átomo pequeñito, chiquitito, cargado positivamente, que salta. Aquí el flujo de corriente eléctrica que hay, ¿qué es lo que va a llevar? A que el electrón llega un momento que es traslocado y pasa al espacio intermembrana. ¿Se ubica en el espacio intermembrana? Muy bien. Eso me va a provocar que cada vez que están pasando los protones y los protones saltan al espacio intermembrana.
nosotros hemos visto que si se aumenta la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la concentración de protones. Acá empiezan a saltar los protones debido a la corriente eléctrica que genera la cadena respiratoria. Aquí se acumulan los protones. ¿Qué pasaría con el pH? Disminuiría. Disminuye, se hace ácido. Y si se hace ácido, ¿qué le creen que le pasaría a la mitocondria? Se desintegra. La mitocondria se deshace porque empieza a tornarse ácido. Ya, la mitocondria se deshace. Si se deshace la mitocondria, resulta que el citosol está en la mitocondria nadando en el citosol. Se deshace el citosol. Por último, ¿qué tenemos? Muerte celular. ¿Eso va a esperar que ocurra? No. Entonces el protón trata de restablecerse, habla que hay una diferencia de potencial electroquímico. ¿Por qué hablan diferencia de potencial electroquímico? Porque el protón está cargado positivamente, porque no se olviden que se mantiene un equilibrio de electroneutralidad, siempre hemos visto entre lo que está afuera y lo que está adentro, igual de cargas positivas y negativas, pero cuando yo empiezo a cargar de un lado positivamente, empieza a generarse un potencial electroquímico, un desequilibrio. Estos protones tienen que retornar, pero ustedes creen, este salió por ese camino, ¿va a volver por ese camino? No. Es como que si esta pared tuviera corriente eléctrica y yo la toco, voy a volver, si me expulsa, voy a volver a tratar de tocar la corriente eléctrica, no la voy a volver a tocar. Entonces los protones buscan un camino para retornar y otra vez volver a restablecer el pH y volver a restablecer el potencial electroquímico. Entonces vienen y se encuentran con un canal. Ahí está el canal. Se encuentran con un canal que es una proteína y vuelven otra vez para restablecer el potencial electroquímico. Hasta ahí todo va bien. Muy bien, dicen potencia otra vez. Pero ¿qué pasa? Este protón viene cargado, excitado químicamente. Así se llama en la jerga química. El protón está cargado, excitado químicamente. Viene con mucha energía, ha sido expulsado con corriente eléctrica de la membrana interna al espacio intermembrana y resulta que al entrar por este canal activa. Todo esto había sido una enzima que se llama ATPase. En esa enzima, muy cerquita de ella, está el ADP con el fósforo. En el momento que entra el protón, activa un mecanismo que hace posible, porque el protón viene con energía, da la energía necesaria para que se sintetice el ATP. Muy bien, el hecho era, este paso de aquí, todo este paso de acá tiene mucha controversia, porque usted me puede decir, ¿y cómo el protón sabe que tiene que entrar por aquí? ¿Y por qué no lo hace por este espacio, por ejemplo? ¿Por qué no retorna por esto? Bueno, una de las respuestas que da Mitchell, y dice que a lo largo de todo ese camino, lo que hay es corriente eléctrica. Y como así como cuando usted va a una casa a visitar y se encuentra con un murallón, y no ve arriba que dice prohibido, cerca electrificada, y usted va y pone la mano porque se está agarrando, y cuando siente la vibración o lo bota lejos, de seguro que la va a pensar 2 veces en volver a colocar la mano. ¿Qué es lo que hace? Buscar una puerta. Y si ahí en la puerta dice toque timbre, usted dice ahora sí puedo tocar el timbre, toco timbre y puedo entrar y le abren la puerta. En este caso el protón ve un canal y pasa y puede activarse. Ahora la pregunta estaba, ahí está el mismo ejemplo, ¿cómo puede ser? El ATP es una molécula altamente energética, como tan parecido que usted, su chequecito, usted lo veía y era de $100 y de repente se ha traducido en $1000. Usted dice, ¿qué pasó? Es alta, y yo iba por una pequeña cantidad y resulta que he multiplicado. Entonces, ¿cómo lo explica Mitchell? Mitchell, de la manera más sencillita, le dice,
La enzima ATPasa está conformada por dos dímeros. Una parte que se llama F1 y otra que se llama F0 conectado con un tallo o talo. ¿Ve? El F1 está compuesto por 9 subunidades. Esas subunidades, que vienen a ser estas, 3 alfa, 3 beta, un gamma, un épsilon, fíjense, esas son las subunidades. Y el talo miren cómo atraviesa por el medio y aparece acá en el centro. Ahí está el puntito, ese es el alfa, el gamma. Muy bien, hagan de cuenta que es como una mandarina y que usted le haya introducido un palito por debajo y ahí está la mandarina, así como los colgados. El F0, todas estas son proteínas. El F0 tiene dos estructuras concéntricas y una de ellas es como un hueco por ahí adentro, que no se ve, es como un hueco, que es por donde permite que atraviese el protón. ¿Lo ve? Ahí está atravesando el protón. En el momento que atraviesa el protón y está cargado energéticamente, como que usted le dé cuerda a algo, empieza a rotar. El talo con todo este sistema se mueve y rota. ¿Está? Donde aquí se ve mejor. Empieza a haber una rotación. Miren ustedes, empieza a haber una rotación. Esa rotación me va a permitir generar la energía suficiente o activar el ADP con el fósforo para generar ATP. Tengo la energía suficiente para generar el ATP. Ahora, ¿cómo lo explica Mitchell? Porque así, miren ustedes, los protones atraviesan el canal, mueven el sistema y a todo esto paralelamente yo voy a tener el ATP. Pero Mitchell me dice lo siguiente, vamos más acá, que nosotros tenemos que rotar totalmente, y me habla de una estructura laxa, de una estructura en expansión, en el cual, miren todo este sistema. Ven que lo que establece la teoría quimiosmótica, me dicen que aquí no hay un proceso químico, sino electroquímico y físico. Electricidad asociada a un movimiento físico. No me habla de reacciones químicas. Está claro la diferencia, me dice, en este proceso hay un movimiento físico, porque se rota, asociado a un potencial electroquímico. Ese potencial electroquímico viene de la cadena respiratoria. Empieza a rotar, y estas son las imágenes que le han sacado, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿dónde está la cadena respiratoria? ¿Dónde está la fosforilación oxidativa? En la membrana interna de la mitocondria. Y la mitocondria es una organela, una pequeña partecita que está dentro de una célula. ¿Y una célula acaso es grande? No es grande. Sumado a eso tengo que estudiar esa mínima parte. De seguro un microscopio óptico no lo puede hacer. ¿Acaso alcanzamos, apenas las vemos a las células, si son células renales, si son células epiteliales, las alcanzamos a ver con el microscopio óptico? Bacterias también vemos. ¿Virus vemos con el microscopio óptico? A ver, para los que están haciendo virología, o no ven virología, ahora sí están llevando virología. ¿Se ve con el microscopio óptico? No se ve. Tiene que ser un microscopio electrónico. Entonces, ¿yo con qué voy a ver esas organelas chiquititas de la célula? Necesito equipamiento especial. Muy bien, entonces, y peor para ver una partecita pequeña dentro de eso más pequeñito. Las espículas, estos botones. Bueno, se la ingeniaron, los investigadores se la ingeniaron, y mucho tiene que ver la imaginación, fueron sacándole fotos en los diferentes procesos y mostraron imágenes. Miren ahí cómo va, hay una parte más densa y va rotando. Si ustedes ven una parte menos densa ahí, esa parte menos densa va cambiando. Y si lo miramos con detalle, lo que explica Mitchell es que esas espículas, ese como colgajo F1,
se mueve, rota en el momento que entra el protón, le da energía, ya hay una rotación. Esa rotación me permite de alguna manera, ve aquí entra, me permite obtener la energía necesaria. ¿Y qué me explica? Por cada NAD hidrogenado o nicotinamida del indinucleótido hidrogenado, ¿qué es esto? Un equivalente reductor. ¿De dónde vienen los equivalentes reductores? ¿De dónde venían los equivalentes reductores? Son alimentadores de la cadena respiratoria. ¿De dónde vienen? Del ciclo de Krebs. ¿De dónde vienen? De la glucólisis. ¿Quiénes son los generadores de equivalentes reductores? ¿Se acuerdan que lo vimos? Les mostré, habían 3 grandes reacciones en el ciclo de Krebs que son alimentadoras o generadoras de los equivalentes reductores. Bueno, me dice que por cada NAD hidrogenado que entra a la cadena respiratoria, yo genero 2.5 a 3 moléculas de ATP por cada uno. Por cada FAD hidrogenado que entra a la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP genero? 1.5 o 2 ATP. Me está diciendo que en las mitocondrias, dice, solo se puede oxidar los NAD hidrogenados, los FAD hidrogenados, cuando llega a haber suficiente sustrato como es el ADP y el fósforo, porque si no yo no sintetizo ATP. Si no tengo ADP y fósforo, ¿voy a sintetizar ATP? No. Tengo que tener en cuenta que uno de los grandes reguladores es el ATP para formarse el ADP para conformarse o convertirse en ATP. ¿Cuántos protones necesito que ingresen por ese canal por cada NAD? Se habla que se tiene que bombardear alrededor de 10 protones. 10 protones ingresan por cada NAD quemado, consumido, para que se me generen 3 moléculas de ATP. ¿Se dan cuenta la gran energía que tiene que existir? 10 protones tienen que ser bombardeados para tener la energía suficiente para que se me genere 3 moléculas de ATP. Entonces ahí tenemos la respuesta de que se acuerdan que yo les dije en una clase, ¿cómo puede ser que una glucosa que tiene 6 átomos de carbono, que no tiene fósforo, que no tiene hidrógeno, que solamente es carbono, oxígeno, que tiene hidrógeno, carbono, oxígeno, pero no tiene nitrógeno, por ejemplo, se convierte en una molécula altamente energética como el ATP? Y el ATP es un nucleótido que tiene aldopentosas, bases nitrogenadas y grupo fosfórico. ¿Cómo podía ser? La respuesta está en que se generan estos equivalentes reductores que son NAD hidrogenado, FAD hidrogenado. Todos estos caen en una cadena respiratoria que ya vimos cómo funciona. Esa cadena respiratoria se acopla a una fosforilación oxidativa y me genera moléculas altamente energéticas. O lo que decíamos, los centavos de boliviano se convirtieron en inhibidores. ¿Bajo qué proceso? Bajo el proceso de ATP, ADP más fósforo y la cadena respiratoria y los equivalentes reductores. Entonces, toda vez que en una vía metabólica yo vea NAD hidrogenado, ¿en qué pienso? Automáticamente pienso en ATP. Porque este equivalente reductor es como un cheque, es como cuando usted ve un cheque. ¿Qué es lo que piensa cuando ve un cheque? Dinero. Esto es dinero. Entonces, cuando usted ve un NAD hidrogenado, un FAD hidrogenado, ¿qué es? Es sinónimo de energía. Y ahora, ¿cuáles son entonces los inhibidores? Los inhibidores de la fosforilación oxidativa. A ver, se habla de los inhibidores de la fosforilación oxidativa o desacoplante, otros dicen ionóforos. Son términos para un libro muy parecidos y para otros diferentes o ligera diferencia. Pero, ¿qué es lo que hacen estos desacoplantes? A ver, es como que todo este curso estuviera con electricidad. Y el único lugar para poder ingresar sea esa puerta, que yo no puedo tocar las paredes porque hay electricidad, lo único que puedo tocar es la puerta.
logro ingresar a través de la puerta. Vale decir, para la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿qué sería el ingreso? El canal, ese canal F0 por donde entran los protones. Pero ¿qué pasaría si de repente, en vez de entrar por ese canal, viene un compuesto químico, se empotra en la membrana interna y le abre un espacio? Le abre un espacio donde no hay ATPase. ¿Se va a formar ATP? No. Es como que yo tumbara la pared y le abriera una ventana más grande. Y le digo, no pasen por ahí, pasen por la ventana. Lo mismo, los ionóforos o desacoplantes, ¿qué es lo que hacen? Al protón, ellas se empotran en la membrana interna, en la mitocondria, y abren un espacio. Entonces el protón ve ese espacio, lo que quiere es retornar otra vez para restablecer el potencial electroquímico y se ingresa. ¿Y qué pasa con esa energía? Se disipa, se pierde, se va como calor. ¿Y se genera ATP? No se genera ATP. Entonces, eso es lo que hacen los ionóforos. ¿Cuáles son esos inhibidores? Los 2,3-dinitrofenol, la valinomicina, nigericina y la oligomicina. ¿Qué hace el 2,3-dinitrofenol? Transfiere protones, dice, desde el lado externo hasta la matriz de la mitocondria, anulando el gradiente de protones creado por la cadena respiratoria. ¿Qué hace el 2,3-dinitrofenol? Lo que les estoy explicando. Abre un canal, el protón entra y chau, no hay ATP. ¿Qué hace la valinomicina y la nigericina? Entorpece la fosforilación oxidativa acoplado al ingreso del protón. Donde está el ingreso, como que ahí en la puerta alguien se coloca. Listo. No es que abren otro camino, sino ellos se paran en la puerta e impide que entren los protones. Y ni qué decir la oligomicina. La oligomicina es la más dañina. Se une totalmente al segmento F0 y el F0 es el que permite la pasada total de todos los protones y hace la rotación, entonces se para la síntesis del protón. El control respiratorio. ¿Qué es lo que me regula la fosforilación oxidativa? Primero, el nivel de ADP. Si no hay adenosindifosfato, ¿se sintetizará ATP? No se sintetiza. Otro, si no hay oxígeno, ¿se sintetiza ATP? No. De ahí que cuando tanto, ¿se acuerdan? Nuestra primera clase de bioquímica decíamos, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Aeróbicos. ¿Qué necesitan? Oxígeno. Necesitan energía. Oxígeno es sinónimo de energía a través de la cadena respiratoria y fosforilación. ¿Qué más necesito? Los NAD y los FAD. NAD y FAD. ¿Qué vienen a hacer NAD y FAD? ¿Qué es? NAD es nicotidamida de nidinucleótido. FAD es flavina de nidinucleótido. ¿Pero qué función cumple? ¿Qué función cumplen los NAD y los FAD? ¿Qué? Algo escuché. Ya, perfecto, son antioxidantes. ¿Por qué son antioxidantes? ¿Acaso no coadyuvan a la actividad de las enzimas? ¿No son coenzimas? Ya, perfecto, muy bien. ¿Por qué se dice también? ¿Han escuchado eso? Bien, así no me acuerdo de lo que su compañero dice, de lo que ahora está tan en boga. Consuma nada como antioxidante, está deficiente de energía, dice. Se siente cansado, siente que no tiene fuerza para levantar, consuma NAD, dice. Y le ponen el NAD con la carguita, ¿no ves arriba? NAD con una carga. O nicotidamida de nidinucleótido. ¿Qué es lo que sucede? Esos NAD son las coenzimas que participan en los procesos de la reacción en redox, en los procesos oxidativos o de oxidación. Esos NAD, ¿se acuerdan que son los que quitan los hidrógenos? Deshidrogenasa, piridina dependiente, deshidrogenasa, flavina dependiente.
quitan los hidrógenos. ¿En qué se convierten cuando están NAD hidrogenado? En un equivalente reductor. Un equivalente reductor, ¿dónde cae? En la cadena respiratoria. Una cadena respiratoria, si se acopla a la fosforilación oxidativa, ATP, energía. Listo. ¿Por qué también cuando usted se siente débil, mal, y va al médico, por ahí le dice, tómese un complejo B, consuma vitamina? ¿Para qué? ¿De dónde yo sintetizo los NAD y los FAT? ¿Nacen de la nada? ¿Qué necesita mi cuerpo para poder tener NAD y FAT? ¿De dónde proviene? ¿Se acuerdan que la vimos? Lo vimos encima. ¿Quiénes son los precursores de los NAD y los FAT? Las vitaminas. ¿Se acuerdan? Hay una tablita que les mostré. ¿De dónde proviene el NAD, el FAT, el FMN, etcétera? Provienen de la vitamina. Las vitaminas son precursores de las coenzimas, llámese NAD, llámese FAT, etc. De ahí que si yo no tengo las vitaminas necesarias, ¿sintetizo NAD? No, mi cuerpo no se va a inventar. ¿De dónde va a sacar mi cuerpo estos compuestos si yo no le doy sus elementos, sus insumos? Es como que usted quiera hacer una torta y que yo le diga, estas son tortas. Para hacer esta torta, ¿qué necesito? Usted dice, lo mínimo pues que necesita es huevo, harina y aceite, pongámosle. Ah, pero es que no lo tengo. Bueno, fíjese, usted con torta no come, porque si no tiene huevo, harina, entonces ¿cómo va a pretender tener una torta? Lo mismo, si en mi cuerpo no existen los elementos precursores, las vitaminas, yo no tengo estos compuestos. Y si yo no tengo estos compuestos, ¿voy a tener los equivalentes reductores? NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, no lo tengo. ¿Quién alimenta la cadena respiratoria? NAD hidrogenado, FAD hidrogenado. ¿Quién genera la cadena respiratoria? ATP. De ahí el hecho que yo me siento débil. ¿Ya han visto esas personas? Y eso es bien cierto, que no es nomás, yo voy a la farmacia y me compro una vitamina. A ver, deme, hay de esto, y le dicen, hay hasta de 1 gramo, hay de 1,5 gramos, de 2 gramos, y usted dice, no, deme el más alto. Y usted toma y siente que se marea. Peor si está débil. ¿O no? Porque de golpe le dio a su cuerpo esa energía necesaria. Hay que tener, por eso recomiendan, y ahí entra el papel fundamental de ustedes. Dicen, si usted quiere tomar vitaminas, asesórese bajo un médico, porque el médico lo va a valorar clínicamente y lo va a ver, le va a decir, muy bien, a ver usted señora, usted tiene 85 años, usted pues no se va a bajar un frasco completo de vitaminas de tal concentración, porque seguro que se va a sentir mal, es demasiada concentración para su edad, para su estado clínico en el que se encuentra. A un niño usted no puede agarrar y darle una dosis alta tampoco. Es que no es así, no funciona así nuestro cuerpo. No es que lo que está de más mejor, como decimos nosotros, no. Aquí las cosas son dosificadas y cuantificadas. Por eso es que ustedes después estudian las dosificaciones, no es pediátricas, de cuánto, de cómo. Si fuera nomás a que libremente le doy las cosas, más vale que sobre que falte, eso no funciona con nosotros. Ya han visto en oligoelementos. Los oligoelementos, así me hace falta yodo. Me voy a tomar un frasco de yodo. No puede, me intoxico. Esos detalles hay que tenerlos bien en cuenta. Ahora entienden la importancia de las vitaminas. Cuando nosotros hablábamos de los nutrientes, decíamos, el cuerpo humano necesita nutrientes calóricos, hidratos, carbono, proteínas y lípidos. Usted dice, ay, ya estoy cansado. Sí, porque aportan kilocalorías. Pero las vitaminas y los minerales y el agua, nos hemos pasado 1 mes y medio hablando de agua, la importancia del agua dentro de nuestro cuerpo. Y las vitaminas, ahí está. La vitamina por sí sola le da energía. ¿Usted puede tomar la vitamina? ¿Le aporta calorías? No. Pero, ahí está el pero.
Pero la vitamina le sintetiza los NAD y los FAT, le da los insumos. Los NAD y los FAT participan en procesos oxidativos, se convierten en equivalentes reductores. El equivalente reductor se convierte en energía. ¿Ahora entendieron el proceso? ¿Está bien? ¿Está claro? Más o menos. Listo. Todo esto es lo que hemos venido hablando. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, los equivalentes reductores que vienen desde procesos de la glucólisis. Pero, ahí viene el pero. Existen tres grandes fuentes generadoras de ATP. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Cuidado porque hasta ahora hemos venido hablando de la fosforilación oxidativa y por ahí usted se enloquece y dice, nuestro cuerpo solo obtiene energía de la fosforilación oxidativa. No, la glucólisis es otra de las grandes vías de síntesis de ATP, pero bajo procesos que lo vamos a ver. Ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs bajo la forma de GTP y equivalentes reductores o cheques. Y por último, la fosforilación oxidativa. Muy bien, entonces, ¿para qué yo necesito el ATP? Este ATP que se sintetiza gracias a la cadena respiratoria y finalmente por el transporte de electrones que se van hacia el oxígeno. ¿Dónde se da todo esto? En la mitocondria. Bueno, esto, disculpen, nunca lo borro, es lo mismo que hemos visto, para que no se olviden de la organela energética. Yo siempre digo lo siguiente, la mitocondria es nuestra CRE, el Servicio Rural de Electrificación, pero si la CRE tuviera la mínima capacidad que tiene la mitocondria de generar energía, fuera otra cosa, ¿no? No le faltara, creo, ni a ningún pueblo de Santa Cruz le faltara luz. Pero lamentablemente esta organela, miren, así tan chiquitita, tan poco importante como si, ¿quién diría? Pero un tejido que tiene una gran actividad celular va a tener la capacidad de tener una gran cantidad de organelas. Mientras más organelas o mientras más mitocondrias tenga un tejido, quiere decir que tiene mayor actividad, porque necesita más energía. Y bueno, todo esto es lo mismo. Y los inhibidores, ahí está, los tres, nitrofenol, valinomicina, nigericina, ahí lo tienen. Y con eso acabamos la fosforilación oxidativa y esta parte. Pero tenemos tiempo todavía. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde? ¿A dónde? Quieren que terminemos las clases y quieren que nos vamos temprano. Bueno. Espérenme un rato. Ay, lo perdí el puntero. Ahora vamos a ver lo que corresponde. Espérenme, voy a tener que sacar esto porque no puedo. Metabolismo, generalidad. Muy bien, vamos con metabolismo. A ver, la parte de la bioquímica dinámica es amplia. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto en gran profundidad, ¿cuál es la bioquímica? Estática o descriptiva. De ahí nos toca, ya hemos visto todas las biomoléculas que conforman parte de la materia viva. Ahora tenemos que entrar a las transformaciones. Las transformaciones quiere decir las vías metabólicas asociadas a cada entidad de las biomoléculas. Vale decir, metabolismo de hidrato de carbono, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteína, metabolismo de ácido nucleico, metabolismo, etc. Es amplio. Nosotros necesitaríamos quizás, yo les digo, unos 3 meses más mínimo para poder ver toda la parte del metabolismo. Lamentablemente, pues, además pasamos una clase por semana, no se puede, con ese tiempo hacemos maravillas para procurar. Quiere decir que vamos a llegar hasta el metabolismo de hidratos de carbono. Pero el hecho es que si el día de mañana usted me lee fisiopatología
y ahí le aparece una vía metabólica o necesita repasar una vía metabólica porque el proceso fisiopatológico lo recomienda, estoy diciendo clara, usted está leyendo y de repente encuentra que dice es una alteración del metabolismo de la lipólisis. Y usted ahí dice, ay claro, como no lo avanzamos en bioquímica, chao, no lo paso. No, ¿qué va a tener que hacer? Ir, lipólisis. Su librito de bioquímica, lipólisis. Ah, la lipólisis es la degradación de los ácidos. A ver, veamos, ¿qué dice? Para eso, esta unidad, para que usted le pierda el miedo a las vías metabólicas y cuando tenga que hacer una lectura de una vía metabólica, no se pierda. No diga, ay, no lo sé, no me lo explicaron, no lo entiendo porque no me lo explicaron, solamente me dieron hasta metabolismo de hidrato de carbono. Es para que usted tenga las herramientas de encarar una bioquímica, una bioquímica dinámica. Partamos entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar obviamente en el organismo. El nombre más adecuado es metabolismo intermedio. El metabolismo puede ir desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Ir de un compuesto pequeño como un aminoácido hasta una proteína. ¿Cómo se va a llamar ese conjunto de reacciones químicas? Vías metabólicas, anabólicas o de síntesis. Ahora, yo puedo ir desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde el glucógeno hasta una glucosa. ¿Cómo se van a llamar el grupo de reacciones químicas que va desde el glucógeno hasta la glucosa? Glucogenólisis. O se va a llamar vías catabólicas de degradación. ¿Está bien? Entonces las vías metabólicas en realidad se clasifican en tres: anabólicas, catabólicas y las anfibólicas. ¿Qué es anfibólico? Lo anfibólico es ¿cómo se llama? Catabolismo y anabolismo. Un neto ejemplo de eso es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se dan vías anabólicas y vías catabólicas, que ya vamos a llegar al ciclo de Krebs y ya van a entender por qué. Entonces, el metabolismo tiene la capacidad de ser una secuencia de reacciones químicas donde, ¿qué me voy a fijar? En toda vía metabólica me voy a fijar el sustrato inicial. El sustrato inicial, vale decir, glucogenólisis. ¿Cuál es el sustrato inicial? El glucógeno. ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál es el producto final? La glucosa. Ah, no, pero es que el glucógeno primero sufre una fosforilación y se convierte en glucosa, arranca la glucosa como glucosa 1-fosfato, después glucosa 6-fosfato, no importa. ¿Está bien? No importa. En este caso, lo que nosotros vamos a considerar es tener en cuenta, tener en cuenta el paso inicial y el paso final. Inicial, el sustrato, y final, lo que va a corresponder el paso final a mi producto. Lo intermedio. En lo intermedio vamos a tener que tener en cuenta las reacciones más importantes o las de regulación. No es que me tengo que aprender las 10 reacciones de la glucólisis, me tengo que aprender todas las reacciones del ciclo de Krebs. No. Hay que entender que me voy a memorizar o fijaré en las de regulación, en aquellas vías de regulación. Entonces veamos las diferentes formas. A ver, las vías metabólicas son como un mapa, como una secuencia. Es como cuando usted agarra y le dice a su compañero: de aquí de la universidad te vas a ir a mi casa. ¿En qué te vas a ir? Me voy a ir en micro. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que hace usted? Empieza y le dice: esta es la universidad. Estás aquí.
De aquí te salís hasta la avenida Bush. ¿Qué le está haciendo? Un croquis, un mapa. Te salís hasta la avenida Bush, tomás este micro, te dirigís, pasás, le dice, por un surtidor que se llama tanto. Al darle eso, ¿qué le está dando puntos claros? No le va a decir todo el recorrido, le va a indicar. Te vas a bajar en el cuarto anillo donde dice pollos tanto. Listo. De ahí tomás, ¿y qué es lo que está haciendo con eso? Usted le está dando un mapa, una secuencia de lugares para que llegue a destino, donde el sustrato inicial va a ser la universidad y el producto final que va a ser su domicilio y su casa. Y esos puntos clave van a ser de regulación o van a permitir que usted se acuerde dónde tiene que ir o si está yendo por buen camino. Habrá trechos donde usted le dirá, si te vas a ir por una avenida que va en doble sentido, que van micros a derecha y van micros a la izquierda, van los autos, vas a entrar por una cuadra donde van en un solo sentido, para que te acuerdes cuál. Las vías metabólicas son exactamente igual. Miremos en este caso. En este caso yo tengo una vía metabólica que parte de un sustrato A y termina en un producto E. A lo largo de ese camino yo voy a tener que, por ejemplo, A se convirtió en B, pero B, que era un producto, ahora se convierte en sustrato para generar un producto C. A su vez, C, que era ahora el producto de B, se convierte en un sustrato para D y así sucesivamente. Finalmente, para ir de A a E, yo tuve ¿cuántas reacciones? 1, 2, 3, 4 reacciones. Cada reacción catalizada por una enzima. Muy bien. Ahora, ¿qué me fijo de esta reacción? Este mapa metabólico es irreversible. Entonces yo miraré en la vía metabólica, si me aparecen flechas así, ¿qué quiere decir? Que E no se va a convertir en A. E no se puede convertir en A. De ahí que cuando yo entre a descarboxilación oxidativa del piruvato, yo le voy a decir, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs, pero la acetilcoenzima A no se puede convertir en piruvato. ¿Por qué? Porque la reacción es irreversible. Y usted dirá, ¿y eso para qué me va a importar a mí? Le va a importar porque eso le va a decir a usted, los hidratos de carbono se pueden convertir en grasa, porque el acetilcoenzima A se convierte en grasa, pero la grasa no se convierte en hidrato de carbono. Y ahí la gran diferencia. No quiere decir que su grasa se va a convertir en hidrato de carbono, no, porque la reacción es irreversible. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Otro, a ver, ahí usted se va a encontrar con mapas o vías metabólicas donde el sustrato llega y se convierte en un producto y este producto se abre en dos caminos. Esto se llama encrucijada metabólica. ¿Por qué se llama encrucijada metabólica? Porque a partir de este compuesto intermediario yo obtengo un producto E y aquí obtengo un producto E. Si usted me dice, a ver un ejemplo de eso, el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico se considera en el metabolismo de los lípidos una encrucijada metabólica, porque a partir del ácido fosfatídico yo puedo seguir un camino de convertir en triglicéridos o puedo seguir un camino para convertir en un fosfolípido. Entonces, ese es un ejemplo. Y aquí vemos todas son reacciones irreversibles. Secuencia de reacciones reversibles. A se convierte en E. ¿Qué caracteriza acá? ¿Qué me está caracterizando ahí? La secuencia de reacciones. En este caso, viene que me dice que el sustrato A puede convertirse en producto. Aquí era sustrato para obtener el producto E, pero en este, cuando es en el otro sentido, E se convierte en sustrato y el producto es A. ¿Hay vías metabólicas así? Claro que sí. Otro. En este caso tenemos vías metabólicas en las cuales son reversibles hasta cierto tramo y de ahí se tornan irreversibles. Típico ejemplo lo vamos a ver en la glucólisis. Por ejemplo, la glucólisis tiene varias reacciones reversibles, pero tiene
unas 3 reacciones irreversibles. Por ejemplo, entre una de esas es el fosfenol piruvato que se convierte en piruvato. ¿Qué hace para revertir ese camino? Para revertir ese camino, mi cuerpo o la vía metabólica hace un desvío. Fíjense, viene en este sentido y de ahí desvía. Es como cuando tenemos un bloqueo, así de sencillo. Cuando usted le dicen, el segundo anillo está bloqueado a la altura del surtidor, ¿qué es lo que busca? Desvío. Las vías metabólicas igual. Se chocan con reacciones irreversibles. ¿Qué es lo que hacen? Buscan un camino alterno. Vamos a encontrar de ese tipo de vías metabólicas, sí. El que ustedes conocen, ciclo de Krebs. El ciclo, las vías metabólicas en forma de ciclo. Cada uno de estos componentes se llaman metabolitos intermediarios. Ese es el alimentador de ciclo y P es el producto. Puedo tener varios alimentadores de ciclo y puedo tener varios productos. Ciclos interconectados, ciclo de Krebs y ciclo de la urea, donde hay un componente en común a ambos ciclos. Cada ciclo tiene su alimentador y tiene su producto. Entonces, la secuencia metabólica escalonada es aquella en la que yo voy a tener un presimógeno, una preenzima o un simógeno que va a ser activado, va a activarse obviamente a través de un activador donde yo convierto el simógeno, lo convierto en una enzima activa. Esa enzima activa me vuelve a activar lo que viene a ser otra enzima inactiva y así sucesivamente hasta que finalmente yo voy a tener un producto final, que es el que. Esta es la menos frecuente. Por último, la clasificación. La clasificación de las vías metabólicas, catabólicas, anabólicas y anfibólicas. ¿Qué es la catabólica? Degradación. Desde el punto de vista bioenergético, ¿es exergónico o endergónico? Exergónico, liberadora de energía. Las anabólicas es de síntesis, desde el punto de vista bioenergético, endergónica, o reacciones que necesitan energía. Y las anfibólicas, catabólicas y anabólicas. Muy bien, las vías catabólicas se conocen como procesos de oxidación y son exergónicas, las catabólicas, donde obviamente se libera o hay degradación de los productos. Las vías anabólicas o de síntesis se conocen como vías de reducción, donde en realidad lo que se ocupa son el fosforilado hidrogenado, que de alguna manera me van a permitir tener la energía para sintetizar compuestos y se conocen o son de carácter reductivo. Las catabólicas son oxidativas y las anabólicas son reductivas. Y las anfibólicas son como el ciclo de Krebs, que tienen reacciones de oxidación y reducción juntas, o catabólicas y anabólicas. ¿Cómo identifico una vía catabólica de una anabólica? Por la terminación. Si bien en su mayoría pueden llegar a tener esta terminología, no siempre es correcta. Por ejemplo, las vías catabólicas, glucogenólisis, la terminación lisis. Eso se tienen que acordar porque a veces en los exámenes a ustedes se les pone. En la gluconeogénesis, ¿cuál es el sustrato, cuál es el producto y cuáles son las vías de regulación? Gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir génesis? Síntesis. Usted le pone sustrato, glucosa, producto, energía. Chao, esa es la glucólisis. Eso es una glucólisis, eso es una degradación. Y la gluconeogénesis es síntesis de glucosa. ¿Cuáles serán los sustratos? Aminoácidos glucogénicos, el lactato, el piruvato, esos son los sustratos. ¿Y el producto final cuál va a ser ahora? La glucosa. Y no es que el sustrato es la glucosa y el producto final es el piruvato o lactato o ese tipo de enzima A o energía, no. Eso es una vía de degradación. Entonces, de ahí nos tenemos que acordar. Y también, si me dicen, la gluconeogénesis, según
La clasificación energética. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Exergónica o endergónica? La gluconeogénesis. Endergónica. Porque es de síntesis. Y todo lo que es de síntesis necesita energía. Entonces es endergónica. ¿Cuáles son las enzimas que suelen participar? Sinasa, frutasa, isomerasa, la sintetasa, carboxilasa, descarboxilasa. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que la acción el nombre de la enzima me da la acción. Carboxilasa, adición de dióxido de carbono. Descarboxilasa, eliminación de dióxido de carbono. Deshidrogenasa, eliminación de hidrógeno. Y así sucesivamente. Y bueno, y esta última parte ya yo la dejo para la próxima clase porque son cómo van a estudiar ustedes, son los 10 puntos para estudiar una vía metabólica. Y de ahí entramos al metabolismo de hidrato de carbono. Y con eso terminaría.